¿Acaso te pedí, hacedor de la arcilla, me hicieras hombre? ¿Acaso te pedí que de la oscuridad me ascendieras? Esto es de Milton en El Paraíso Perdido y es la frase de apertura de esta maravillosa novela que se llama Adán en el Edén del maestrazo Carlos Fuentes. Como en el caso de Aura, por ejemplo, aquí mismo también abre con este prefacio el maestro Fuentes, un prefacio que a lo largo de la novela va a ser muy, muy sorpresivo, brutalmente sorpresivo, maravilloso y profundamente sacudidor, como mucha de la obra del maestro Carlos Fuentes. Pasa con esta novela, Adán en el Edén, que no tiene el poderío en términos de conocimiento de la fama del maestro Carlos Fuentes como Aura o La región más transparente del aire, o La muerte de Artemio Cruz, que son como su tríptico, pues, de lo más conocido del maestro Carlos Fuentes. Sin duda alguna, pues su obra es muy amplia y tiene una calidad muy, muy elevada. Entonces, el caso de esta novela ha sido para mí sorpresiva porque si bien no tengo yo como el prejuicio de obras de primer nivel y obras de segundo nivel, porque a mí me parece muy parejo, en este asunto de que no ser tan conocida, pues resulta un texto verdaderamente poderoso, muy entrañable, con las búsquedas de la obra del maestro Fuentes en torno al hombre, a lo mexicano, a la construcción de nosotros como país y como individuos. Sus temas parten de un individuo con problemas que perfectamente se va generalizando para encontrarnos, para reflejarnos como cultura mexicana. Y es el caso de esta joyita Adán en el Edén, que citando el paraíso de Milton, nos traerá una enorme sorpresa. Estoy un poco con la duda de si doy por hecho el fin de la novela, pues el sorpresivo fin de la novela, pensando en que ya la leíste, o no lo espoleo, creo que se dice, espoliar ahora, spoilear. No lo hago y te quedas con el detalle de ir a leer la novela y te enteras de esta enorme sorpresa muy poderosa. Bueno, ahorita lo decidiremos. En este canal de Master Vidal, que hoy es el sábado 6 de mayo del año 2023, es la novena o décima obra del maestro Carlos Fuentes que vamos a trabajar aquí. Ya tenemos en orden alfabético, tenemos Agua Quemada, Aura, Diana o la Cazadora Solitaria, El Instinto de Inés, La región más transparente del aire, La silla del águila, Las buenas conciencias y Los años con Laura Díaz. Y hoy vamos a agregar esta joya que se llama Adán en el Edén. Adán en el Edén es Adán en el paraíso. Y luego citándolo con este prefacio de Milton, está el reclamo del hombre ante su Dios, cuando en una falta de conciencia, pues sin duda alguna, en este olvido que tenemos de nuestra divinidad, diría la maestra Joana García, entonces generamos estos reclamos ante Dios. Yo no he pedido nacer, yo acaso dice, acaso te pedí que me hicieras que de la arcilla me hicieras hombre. ¿Acaso te pedí que de la oscuridad me ascendieras? Yo al no tener conciencia de ese proceso, reclamo a la divinidad que no lo he pedido. Y en este caso, en el caso de Adán en el Edén, se vuelve doble esa petición, se vuelve la petición literal, filosófica, pero tiene un fondo eh, mucho menos metafísico, incluso diría un fondo realmente existencial, no a partir del término de la filosofía, sino de una existencia de facto, del hecho de habitar la vida. ¿Acaso te pedí ser este hombre? ¿Acaso te pedí que me llevaras de la oscuridad a la luz para habitar esta realidad que me circunda, este contexto, moverlo, hacerme responsable de él, etcétera, etcétera? Como las grandes obras literarias, no te lo he pedido, no te he pedido esta vida común o extraordinaria, no la he pedido en términos de sentir, de vivir, de amar, de todas las pasiones que vivimos a lo largo de nuestra vida, yo no la he pedido, y mucho menos desde esta condición, con este contexto en el que vivo. Ese es como, serían como el par de enormes preguntas con las que abre este personaje. Un personaje que será y que es en realidad, francamente, él lo asume, una revista, un trepador. Es un tipo de clase media que estudiaría por ahí alguna licenciatura, que se aplicaba con los estudios y que se casa con una mujer
a la que en un principio no necesariamente ama, pero la encuentra bastante conveniente. Entre las cosas que encuentra muy convenientes en esta mujer es su posición socioeconómica. Y entonces el suegro lo nombra, encabeza pues las empresas del suegro. En esa familia de este suegro hay un hijo que tiene aires artísticos, que es bastante comprendido por nuestro personaje, pero él, digamos que con bastante cinismo, asume el asunto de ser un trepador, y permite incluso a la esposa, al no amarla, tampoco de una manera muy práctica, no se van a meter en una relación tormentosa, en una relación sufridora, sino que navegará con esas posibilidades mientras él en su, en su intimidad más guardada para él mismo está su propia situación exitosa con respecto a la vida. Sus grandes respuestas existenciales estarán en la intimidad de su vida, en lo más guardado, en lo más reservado de su personalidad. Ahí encuentra una plenitud que cuestiona el mundo en el que vive, o paga el precio del mundo en el que vive, y desde donde se desenvuelve con esta máscara, con esta careta que todos los mexicanos tenemos, que irá trabajando el maestro Fuentes a lo largo de la novela, y la careta de nuestro personaje será muy particular. Y arranca, por ejemplo, con esta misma careta diciendo: porque somos cristianos, somos mexicanos, guerra, guerra contra Lucifer, porque en México hasta los ateos son católicos, porque 1000 años de iconografía nos ponen de rodillas ante el retablo de Belén, aunque le demos la espalda al establishment del Vaticano. Este poder cultural, con todo lo que implique, con lo positivo, con lo negativo, con todo lo que es el contexto en el que hemos crecido, como si lo mexicano en realidad habría que compartirlo y compararlo con otras naciones, pero como si lo mexicano fuera en realidad nuestra determinación metafísica, como si en verdad no es que seamos humanos con características de mexicanos, sino como si lo mexicano fuera verdaderamente esencial a nosotros. Hay dos tipos de seres humanos: los seres humanos y los mexicanos, que como si ya viniéramos predeterminados, preconstruidos con esa cultura. De ese tamaño es el peso de nuestra construcción cultural. Eh, y de esta construcción cultural paradójica, con doble moral, con dobles caretas, donde el peso de esta tradición durante 1000 años de cristianismo y de catolicismo nos llevan a vivirlo, aunque nos declaremos ateos, aunque estemos en contra del Vaticano. En el fondo participamos de este mundo religioso, de este mundo mítico, que es justamente lo mexicano. ¿Por qué no lo hago?, se pregunta nuestro personaje. ¿Por qué no lo hago? En medio de una reunión donde él ya está harto, en medio de dar esta cara ahorita lo va a decir el texto, entonces mejor lo leo. ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué me sigo conduciendo con la amabilidad que todos esperan de mí? ¿Por qué sigo comportándome como el perfecto anfitrión? Otra vez parte de esta cultura que sabiamente y ágilmente no se va a detener Carlos Fuentes ni nuestro narrador, no se van a detener a dar la explicación y hacer la apuesta teórica, intelectual, crítica incluso, de este proceso sociológico. Solo como una gran muestra del asunto artístico lo pone en evidencia y deja la pregunta abierta para que nosotros, justamente como espectadores, como lectores de estos procesos, demos esa respuesta ante nuestra sociedad, ante nuestra propia vida. ¿Por qué sigo comportándome como el perfecto anfitrión? ¿Por qué sigo queriendo caerle bien a todo el mundo? ¿Por qué no me muestro mi mundo interior? Ya lo hemos trabajado aquí con los personajes del maestro Juan Trigos, en su gran personaje. ¿Por qué sigo con esta situación de Juan Sonrisa? ¿Por qué esta sonrisa pegada a mi rostro que ya duele, que ya lastima? ¿Por qué soy incapaz de generar otros gestos? ¿Por qué no llego a otra gestualidad en mi expresión? ¿Por qué siempre, aunque me esté cargando el demonio, estoy cargando yo mismo con esta sonrisa remarcada, con esta sonrisa que se ha convertido en parte de mi rostro, porque tengo este compromiso de querer estar bien con los demás, de porque aquí no pasa absolutamente nada?
parte como de la historia del mundo este subterráneo y superficial que nos mueve en México, dice el siguiente apartado. Fuera del prostíbulo, la ciudad despertó azorada de sí misma. Esto es muy bonito. La ciudad, ya lo ha trabajado Fuentes en otras novelas, básicamente te diría que como base en La región más transparente del aire, la ciudad como un personaje. Bueno, este prostíbulo como ese pequeño Edén donde habita nuestro Adán, ese prostíbulo, ¿cómo estará el mundo? Que un prostíbulo es el paraíso de la existencia humana, o cuando menos de esta humanidad que somos los mexicanos. Fuera del prostíbulo, la ciudad despertó azorada de sí misma, sorprendida de la ciudad, abiertos los ojos a todo lo que la metrópoli era y había sido, como si el pasado, atención con esta frase espléndida, como si el pasado fuese el fantasma dormido de México. Ese, ese fantasma adormilado, ese fantasma guardado, es la no solución, el no asumir de manera frontal nuestro pasado. Como si el pasado fuese el fantasma dormido de México, el gran dios del agua que resucita de vez en cuando, y como no encuentra cauce, llega agitadamente, sacude su cuerpo capturado entre cemento y adobe, ese chacmol que ya había trabajado el mismo Fuentes en uno de sus extraordinarios cuentos, ese chacmol subterráneo guardado en el subsuelo de nuestras propias casas que despertará para ahogarnos, para ahogarse en nosotros mismos. Y se cuela por desagües y brota por las alcantarillas, dejando una estela de destrucción que no es sino el llanto de una impotencia. Este es maravilloso. Estos desagües, estas alcantarillas que regresan el agua que se tendría que ir, se cuela por desagües y brota por las alcantarillas, dejando una estela de destrucción que no es sino el llanto de una impotencia que se recuerda como antiguo poder. Estas coladeras que se atascan y regresan esa agua a los pisos de la ciudad no son más que el llanto de la impotencia de lo que fuimos. Es brutal. Y terminada la obra destructiva, regresa a su cauce profundo de paz polvorienta. Este polvo, este semidesierto, este terreno de una laguna seca, de una laguna deshidratada que genera este polvo constante de la Ciudad de México, esta tierra aferrada en marcarnos que somos parte de ella, ante el dolor, ante la metáfora del dolor profundo y del llanto atorado por lo que fuimos y por lo que ya no pudimos ser o no hemos podido ser, y este pasado no arreglado, encharca la ciudad, la convierte justo en esa alberca de podredumbre, en esa alberca apestosa, en tener las deudas y los problemas hasta aquí, sentirnos ahogados. Esta historia personal sobre la historia de nuestro protagonista, esta historia personal no puede ser agotada por la biografía, como nuestra propia vida, no puede ser contada solamente por los hechos que nos pasaron. Insisto, hablando desde lo mexicano, no me explico solamente por ser Marco Vidal y la profesión que viví con la familia que estuve. Para poder entenderlo, en nosotros tiene que habitar, tiene que leerse que somos mexicanos. Esta historia personal no puede ser agotada por la biografía, por la filosofía o por la política, porque su propósito increíble, imposible, es nada más y nada menos que la recuperación del paraíso. Y vuelve a amarrar entonces Carlos Fuentes esta cita que abrió esta novela de El paraíso perdido de Milton. Esa recuperación del paraíso nacimos o nuestra génesis primaria de los habitantes que dio esta tierra en un principio, la grandeza cultural, mítica de ese conjunto social, la grandeza divina que generaba religiosa, las tareas religiosas, las tareas éticas que se proponían y que llevaban a cabo esa cultura, desmembrada por una brutal conquista que no hemos acabado de rearmar, que no hemos acabado de explicar de manera sana. La seguimos usando para manipularnos, para vivir como agachados, para no dar lata, decía yo hace un momento arriba con las notas de la novela,
para seguir comportándonos como los perfectos anfitriones, para recibir al mundo y que encuentren que aquí, que somos buenos, que no pasa nada, que somos un gran pueblo, por más que justo en el interior esté reclamando y estemos encharcados, inundados de estas aguas negras, de estas aguas contaminadas de polvo, que son nuestro propio interior y nuestra propia no resolución con el pasado. Y en el caso de esta novela, esta individualidad del personaje tiene una sorpresa mayor para cerrar, además, por si fuera poco, de manera muy brillante este texto. Programas, ¿cómo solucionamos estas cuestiones a nivel social, a nivel educativo, a nivel cultural, político sobre todo? Programas y más programas. Los conocemos todos. Todos se quedan a medias. Buenos propósitos frustrados por la abulia, la avaricia, el desdén. Si ya tengo lo mío, ¿para qué preocuparme de los demás? Ese no dar el salto ético, espiritual, sanamente político por la preocupación de los otros, nos tiene agotados, nos tiene secos, eliminados, hechos polvo literalmente. Apenas ayer entregamos la cápsula de Hidalgo, del maestro Gonzalo, Eugenio Aguirre, de Eugenio Aguirre, donde hablábamos justo de esta construcción de este héroe de bronce, de este héroe no humano para generar algo, para tener un pequeño triunfo, para sentir que en algún momento hubo personas que forjaron nuestra historia, que forjaron nuestra patria y que eran relativamente perfectos. Otra vez, que se comportaban como perfectos anfitriones, que fueron heroicos, que no fueron cobardes, que no hubo divisiones, que todo pintaba lindo para ser lo que somos, aunque seamos pobres, aunque estemos en este polvorín, en esta grieta existencial que es la Ciudad de México. Mientras no haya esa preocupación honesta por el otro, este tender un puente sano de crecimiento con los otros, entonces nos van a seguir moviendo la avaricia, el desdén, el asunto que se quede a medias, el programa cumplido. Soy una absoluta víctima y participante de estos programas, de estas fotografías que hay que enviar a las autoridades superiores del lugar donde trabajo, fotografías que se repiten, fotografías que no son falsas, que son falsas, perdón, que no representan imágenes verdaderas, fotografías y reportes, ¿no? Que solo llenan esa burocracia, pero que no tienen una constancia real de lo que está sucediendo, de lo que no está sucediendo y sobre todo que nos alejan de la realidad tal cual en la que vivimos. Justo, por ejemplo, ahora te cuento rápidamente uno que representa muy claramente esta cultura. Nos sugieren a los profesores que generemos promedios mínimos de 8, que el compromiso desde los profesores fueron que nuestros salones tuvieran de calificación promedios de 8 para arriba. Y eso es imposible con alumnos apáticos que no van a la escuela, que tienen carencias muy profundas en las situaciones psicológicas, que tienen carencias muy profundas en las situaciones familiares, que están castigando a sus propias familias intentando reprobar las materias. Y por supuesto, entonces, para ese quedar bien, para ese acomode, para esa cara de anfitrión perfecto, entonces a mí, bueno, pues nada, subo el nivel de la calificación. En lugar de que haya reprobados, no habrá reprobados y la calificación mínima será de 6, pero si el promedio no alcanza, bueno, pues será de 7 y si aún así no alcanza, entonces será de 8. En lo interior, sabemos en el grupo y yo que las calificaciones de 8 en mis salones implicarían en otra escuela alumnos reprobados. Pero como tiene que haber este queda bien, como tiene que haber esta cara para que el funcionamiento del sistema se siga dando más o menos de manera fluida, para que yo no pierda mi quincena, porque ¿por qué y para qué me voy a preocupar de los demás? Entonces, a mí me da lo mismo. Yo presento que mis salones tienen como promedio mínimo calificaciones de 8, cuando en la realidad esas calificaciones están alteradas, no son serias. Porque a mí y al sistema como tal no le importa que mis alumnos lleguen preparados a la universidad, que lleguen preparados a los trabajos, que se encarguen de esas situaciones los que los vayan enfrentando. Pero así, en ese sentido, es toda nuestra cultura nacional. No vemos por un asunto futuro, no vemos por los habitantes
que son nuestros propios hijos, que un día habitarán, comerán de estas tierras. Nos importa verdaderamente un mínimo rábano. Y luego Fuentes se da el permiso de resolver la novela y de resolver la narrativa de la lectura, la narrativa que creamos como espectadores, como lectores de la novela, a partir de nosotros mismos, evidentemente. Dice, todo y nada, misterios asociativos de la lectura, necesidad de aplazar los desenlaces. No hay desenlace, hay lectura. El lector es el desenlace. Me fascinó este texto de Fuentes. ¿Qué es el lector? Es el desenlace. La historia novelística, la anécdota, la trama se cierra y la novela abre con unas palabras, con renglones, a veces famosos. Lo hemos trabajado aquí, el de García Márquez con los 100 años de soledad, el del Quijote de la Mancha, etc. Y cierra, pues, tendrá su fin irremediable, donde la impresión quedó y si el autor murió, ya no hay nada que hacer con esa obra como tal. Sin embargo, el verdadero cierre, el verdadero desenlace de esas lecturas queda en nosotros como lectores, en lo que hacemos con lo que leemos, en las vidas que vamos elaborando, en las vidas que vamos viviendo a partir de alimentarnos espiritualmente de estas letras. Ahí está la verdadera resolución. Casi podría yo decir que Fuentes está dejando su propia evaluación artística en lo que genere o generaron su obra literaria, lo que generó su obra literaria con los lectores. Podríamos decir que si nos estuviera escuchando ahora mismo el maestro Fuentes, que no di sus fechas de nacimiento y de fallecimiento, él murió en el año 2012, si ahora mismo nos estuviera escuchando, no sé si se sentiría frustrado, como seguramente cuando estaba entre nosotros, por la tan poca y escasa lectura de su obra. Porque aunque lo ha explicado, a mí me parece que de manera brillante, en el fondo no hemos acabado de enfrentarnos a la obra de Fuentes para modificar conductas diferentes, para cambiar nuestra acción, nuestra ética cotidiana, nuestros compromisos con la gente que está cerca de nosotros y con las instituciones a las que respondemos. Ahí, diría Fuentes, no ha tenido sentido todos mis desvelos y todos mis esfuerzos. Vamos a ver si en un futuro o incluso con estas lecturas y con estos canales podemos poco a poco ir enfrentándonos a la mirada de ese espejo, sin duda alguna muy cruel, pero también sin duda alguna muy fiel, que nos presenta las novelas y los textos del maestro Carlos Fuentes, como otros muchos maravillosos escritores que afortunadamente tenemos en nuestro país. Bueno, entonces no hay desenlace, hay lectura. El lector es el desenlace. Espléndido. Y luego nuestro personaje vividor, francamente, bueno, muy cumplidor en su trabajo, pero trepador de manera absoluta, que llega a tener negociaciones francamente comerciales con su mujer, con su suegro, se porta bastante bien con su cuñado, lo entiende de manera muy profunda, que ahí hay un detalle importante, cómo es que este cuñado percibe y sufre y compadece de manera relativamente sana las, las, los agotamientos existenciales desde el ámbito artístico que vive su cuñado. Su cuñado que está llamado a guiar las empresas de la familia, pero que no le importan, pues que no es su camino existencial, no vino a la vida a conducir las empresas y seguir explotando a los trabajadores, cosa que ha hecho su padre. No le interesa. De eso justo se apropiará nuestro personaje e insisto, ni siquiera escondiendo, guardando casi para nosotros, al regalarnos el narrador y él mismo su propia intimidad, está guardando para nosotros ese tremendo secreto que se desarrollará para el final de nuestra historia. En el ámbito político, en las revanchas, en las venganzas de un posible amante de su mujer, en términos muy pasionales y muy románticos, mal vistos en lo interior de su vida pasional, que hace eco como una piedra que cayera en un lago, que hace que estas olas continuas lo llevan también a una política,
intentan manipularlo desde un alto dirigente de la política del ejército de México, intenta manipularlo para que él sea el presidente de la República, para que se pueda colar y descomponer en este lodazal brutal, colocar a nuestro gallo para de pronto algún día nosotros ser los chingones, nosotros ser los que mandemos. Él renuncia a ese proceso, no le interesa. Y a partir de esto se empiezan a meter con lo buscan, lo espían pues y se empiezan a meter con su mundo íntimo, empiezan a violentarlo de manera muy fuerte. Él se enfrenta a este gran amor que tiene, a este gran amor que no abre, ¿no? Él solo nos va contando que estaciona el carro a 10 cuadras del lugar donde tiene sus citas amorosas, eh, deseando que nadie lo detenga, que nadie lo reconozca y lo salude o le haga plática, porque entonces ese día no llegará a la cita con el amor como tal, con la pasión. Y entonces camina todos los días o cada que ve a esta persona, todas esas cuadras las anda a pie para llegar a su verdadero nido de amor. Ese nido de amor ya fue detectado, corre el riesgo de ser abierto al público, pues dado a conocer a la crítica social, lo cual sería un tremendo escándalo. Y entonces entrevistándose con este amor, dice nuestro personaje, les gritaste, contesta, ¿cómo se te ocurre? Me amenazaron, no me vieron, no saben tu secreto. Y solo tú, mi amor, el mío, solo tú sabes mi secreto. Nadie más te ha visto desnudo, ¿no? Sí, pero hace mucho tiempo y la puta ha muerto. La puta que me vio desnudo, desnuda, ha muerto. Y aquí, no lo voy a repetir, porque aquí está lo que amerita de pronto una lectura atenta, cuando menos iba a decir. Atenta que es muy sencillo, porque la historia es tan sencilla de dejarse leer, es tan emocionante, que en realidad no nos permite distraernos. No es como otros textos, otras novelas donde hay que volver y hay que regresar porque ya me perdí, porque lo que sea. No, aquí en realidad vamos caminando con eso y nos enteramos ahí de un asunto en la letra que uno como lector dice, a ver, ¿qué sucedió? A ver, espérame, ¿sería un asunto tipográfico? Me parece que no, pero Fuentes es un maestro, es una especie de mago que de pronto le permite al narrador que el truco ligeramente se manifieste, es un flachazo inmediato, absolutamente veloz de algo que nos va a brincar en la lectura. Bueno, avanza y dice, el alma, el espíritu religioso del pueblo, lo que siempre nos ha salvado. Esta apuesta, seguramente desde el mundo de Fuentes, de que la fortaleza está en lo popular, en el pueblo, en lo democrático, honestamente, y para eso necesitamos formación, educación, limar ese México salvaje, ese México terrible, ese generar de nuevo o quizá por primera vez ese pensamiento sano, ético por el otro. El alma, el espíritu religioso del pueblo, lo que siempre nos ha salvado, la fe, el respeto a la religión, a sus símbolos, a la gente santa. Esa pasión yo lo cuestiono, yo trabajo muy cerca, el salón de ensayos donde me muevo está muy cerca de la Basílica de Guadalupe. Y en lo interior a mí me cuesta mucho ajustar el punto preciso, más o menos preciso, entre una sana fe, entre una sana creencia y la miseria y la patanería que habita cuando menos alrededor de la zona de la Basílica de Guadalupe. Entonces, de pronto, ver esa entrega honesta de fe o descompuesta de fanatismo me cuestiona muchísimo sobre esto, sobre si en ese pueblo está también nuestra esperanza de crecimiento, si sobre ese pueblo menos enajenado y más honestamente religioso, entendiendo por religión religar con esos espíritus, con esas situaciones por encima de nosotros, por encima de nuestra naturaleza, es lo que podrá generar el cambio cultural, político, mítico, espiritual para una mejor nación. Esta gente santa, esta apuesta
por el respeto a la religión y sus símbolos. Mis colaboradores se han quitado las gafas oscuras. Hay un detalle ahí importante en el trabajo de nuestro protagonista, que él va a su oficina y todo el mundo en esa oficina, que es relativamente más joven que él, está con gafas oscuras. Y me parece que hay un lindo juego ahí simbólico de la juventud postpriista, ¿no? De estos dinosaurios, esta especie de dinosaurio ahí medio acomodado, se están enfrentando ahora a estos jóvenes neoliberales puestos en gafas oscuras, cuya máscara justamente será ahora esa, una fidelidad casi ciega al proyecto político, una visión unívoca con respecto al andar en términos éticos, sociales de esta gente. Mis colaboradores se han quitado las gafas oscuras y cuando regreso a casa de L, me desnudo con L y ante L, solo mi amante y yo. Y nadie más sabemos que no tengo ombligo. Soy el primer hombre. No tener ombligo es no tengo origen. Y brutal, pues, este hombre emancipado como tal de esa vieja tradición y que sin embargo guarda un profundo secreto existencial, psicológico, mítico. Qué ganas de soltarlo y explicar mi punto de vista, pero creo que vale más la pena que te animes a ir a esta lectura y abra yo estos puentes de investigación para resolver este espléndido texto. El águila, jugando con la simbología de la bandera, el águila, sin siquiera darle las gracias al jardinero, salió volando de la prisión, extendió los gigantescos 202 centímetros de sus alas y voló en busca de su gran aire. México, nosotros como representantes dignos de una cultura mexicana, necesitamos extender esas alas de 2 metros de amplitud y buscar el gran aire donde volar. No esta zona llena de polvo, no esta zona lodosa. Claro, ese despegue al final de cuentas siempre es complicado, siempre es doloroso, siempre es agotador. El firmamento del día, la altura de las montañas. Don Xocoyotzin recogió a la serpiente y se la llevó a su casa con la esperanza de reanimarla, abrir la jaula del tigre. El animal gruñe amenazante. Al día siguiente pasó el mismo cometa que en el año de puntos suspensivos. Generar de manera sana esta lectura crítica, positiva en términos de diálogo, en términos democráticos de nuestra historia. Eh, Llevar a niveles profundos las representaciones simbólicas del águila y de la serpiente. No sé si estamos hablando del bien y de lo negativo, del poder de volar, pero también de nuestra estancia en la tierra, de arrastrarnos por estos polvos citadinos o por estos polvos que son nuestra región más transparente, por estos polvos del país entero, en aras de conciliar esos dos elementos simbólicos. No dejes que lo sacrifique todo a la influencia y a la gloria literarias. Dame un rincón, madre mía, en el que pueda yo darle más valor a un hijo, a una esposa y a un amigo que todos los laureles de la tierra. Líbrame de los lambiscones, Señor, y ayúdame a ganar la juventud con la edad en vez de perderla con el tiempo. Esta última frase me encantó. Ganar la juventud con la edad en vez de perderla con el tiempo. El crecimiento, la acumulación de los años, del tiempo en nosotros, debería generar en nuestro espíritu una juventud y no un envejecimiento, no una resignación, no una mediocridad, no un silencio, no convertirnos al paso del tiempo en estos Pedros páramos que irremediablemente se desmoronarán a la mitad de un desértico, de una zona desértica, o debajo del asta bandera en el palacio, en el Zócalo capitalino. Generar esos procesos de envejecer para renovar, para rearmar nuestras posiciones existenciales, nuestras posiciones vitales como mexicanos. Espléndido. Y finalmente cierra y dice, L respira en mi boca. Y la vida no solo regresa, nunca se fue. Siempre estuvo aquí y yo no sé por qué no lo abandono todo para entregarme sin condición, sin permiso,
sin conciencia al amor de L. Alguna vez, en plan relativamente cómico, decían, creo que lo decía el maestro Facundo Cabral, que había hablado alguna ocasión, lo generalizaba, pues, cuando hablaba, que decía que le había conocido a las mamás de los últimos presidentes de México y que las mamás les decían, si yo hubiera sabido que Vicente o Ernesto o Carlos iban a ser presidentes de México, si hubiera dejado que tuvieran novia, si me hubiera encargado de su educación, si los hubiera dejado ser felices. Quizá nuestra hambre de éxitos, de logros, de reconocimientos como mexicanos, nos lleva a esta competencia selvática y brutal entre nosotros mismos, a este aplastamiento entre nosotros, a esta no declarada, pero sí sostenida guerra civil entre los blancos y los oscuros, entre los fifíes y los ricachones y los fresas y etcétera, entre las regiones del mismo país, que creo que en otros sentidos poco a poco se ha ido aplanando ese terreno. Pero en realidad todavía también está muy presente. Bueno, esas luchas, mientras no les demos vuelta, mientras no asumamos nuestra situación existencial y quizá también como otro texto, como otra frase del maestro Facundo Cabral, si no volamos por lo bajo, vuela abajo porque abajo está la verdad, si no asumimos, si no dejamos de pelear de manera neurótica por esa posición existencial cargada de fama, de prestigio, por ese sí lo logré para nuestra pequeña comunidad que crece y que al paso del tiempo sigue bebiendo en las mismas esquinas, se sigue emborrachando en los mismos parques, sigue generando las mismas acciones con las que se volvieron adultos nuestros abuelos y nuestros padres y por lo tanto incluso también nuestros hijos, si no buscamos esa recomposición moral, ética, psicológica en lo cortito, es muy probable que sigamos siendo arrastrados por este infierno al que pretendemos llamarle Edén. Y en el caso de Adán en el Edén, nuestro Adán tiene una brutal sorpresa con quien jugará el papel de Eva, esta L a la cual se refiere nuestro personaje. L respira en mi boca y la vida no solo regresa, nunca se fue, siempre estuvo aquí y yo no sé por qué no lo abandono todo para entregarme sin condición, sin permiso, sin conciencia incluso al amor de L. Adán en el Edén, extraordinaria novela, atractiva además por su brevedad, por su profundidad política, cultural, poética, sencilla de leer, de la mano del maestrazo Carlos Fuentes. Nos vemos en la siguiente entrega. Soy Marco Vidal y estás en Master Vidal.